En el corazón de Montana, donde las tormentas invernales pueden volverse mortales en minutos y el vecino más cercano puede estar a 32 kilómetros de distancia, la mayoría de la gente ha aprendido a no meterse en sus propios asuntos. Pero Dorothy May Henderson nunca recibió ese mensaje. A sus 73 años, con el cabello plateado siempre recogido en un moño elegante y una flor permanente bajo las uñas, llevaba más de 40 años al frente del May's Diner en la autopista 287. Lo que sucedió esa noche de diciembre lo cambiaría todo. Ella creía saber de familia, lealtad y el verdadero significado de la hermandad. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, cuéntanos desde dónde la ves en los comentarios. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete porque mañana tendremos otra historia increíble que te devolverá la fe en la humanidad. La ventisca azotó el condado de Glacier como un tren de carga alrededor de las 8 de la noche de ese martes. Los informes meteorológicos anunciaban nevadas ligeras, quizás de 2,5 a 5 centímetros. En cambio, la madre naturaleza desató un asalto ártico a gran escala con vientos aulladores de 96 kilómetros por hora y una nieve tan espesa que no se podía ver a 3 metros a la redonda. La temperatura descendió a menos 15 grados bajo cero y la sensación térmica hacía que la sensación térmica fuera de 4 grados bajo cero. Dorothy May se preparaba para cerrar por la noche cuando oyó el primer rugido de motores de motocicletas abriéndose paso entre la tormenta. Hizo una pausa, limpió la última taza de café y escuchó con más atención. La mayoría de la gente lo habría descartado como una broma del viento, pero Dorothy May había estado escuchando motores toda su vida. Su difunto esposo, Earl, había sido mecánico, y ella podía distinguir la diferencia entre una camioneta, un camión y una Harley Davidson a media milla de distancia. El sonido se hizo más fuerte, más nítido. No solo una moto, sino varias, tal vez más que varias. Los motores se esforzaban, trabajando arduamente contra los elementos, y se acercaban a su restaurante. «Señor, ten piedad», susurró, desatando su delantal y moviéndose hacia la ventana delantera. A través de la nieve que se arremolinaba, apenas podía distinguir los faros que se acercaban. Los brillantes rayos de luz atravesaban la blanca cortina de la tormenta, zigzagueando ligeramente mientras los motociclistas luchaban por mantener sus máquinas en posición vertical en el camino cada vez más traicionero. La primera moto entró en su estacionamiento, seguida de otra, y luego otra. Dorothy May las contó a medida que llegaban. Sus motores resonaban en el techo metálico de su restaurante. 5, 10, 15. Los motociclistas estaban encorvados sobre sus manubrios. Sus chaquetas de cuero no soportaban el frío brutal. La nieve se había acumulado en sus hombros y cascos, e incluso desde el interior del cálido restaurante, podía ver que estaban en serios problemas. Para cuando la última motocicleta llegó a su estacionamiento, Dorothy May había contado 20 motos. 20 motociclistas que parecían apenas aguantar. Observó cómo se ayudaban mutuamente a bajar de sus máquinas. Algunos se tambaleaban por el frío, otros apoyaban a sus hermanos que parecían estar luchando contra los elementos. Estos no eran los típicos viajeros de la autopista 287. Incluso a través de la tormenta, Dorothy May pudo ver parches distintivos en sus chaquetas de cuero, los colores inconfundibles que los identificaban como miembros del Club de Motociclistas Ángeles del Infierno. Su grupo provenía de algún lugar del sur, probablemente intentando llegar a Canadá antes de que el tiempo cambiara. Bueno, el tiempo definitivamente había cambiado, y ahora estaban varados en medio de la nada, con nada más que su pequeño restaurante entre ellos, y una posibilidad muy real de morir congelados. La mayoría de las personas en la situación de Dorothy May habrían fingido que no estaban abiertos,
Habrían apagado las luces y esperado a que los extraños de aspecto peligroso se fueran. Después de todo, estos hombres tenían reputación. Las chaquetas de cuero, los parches, la presencia intimidante. Todo en ellos gritaba peligro para la mayoría de los ciudadanos respetuosos de la ley. Pero Dorothy May Henderson nunca había sido como la mayoría de la gente. Había criado a 4 hijos, había perdido a 2 en Vietnam y había enterrado a su marido tras 43 años de matrimonio. Había visto suficiente vida para saber que a veces las personas de aspecto más peligroso son simplemente seres humanos que necesitan ayuda. Y ahora mismo, estos 20 hombres necesitaban ayuda desesperadamente. Abrió la puerta principal y salió al viento aullante. El frío la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento y haciéndole llorar al instante. La nieve le azotaba la cara mientras se ahuecaba las manos alrededor de la boca y gritaba por encima de la tormenta. «Más les vale entrar antes de que se mueran de frío aquí fuera». Los motociclistas levantaron la vista sorprendidos. Habían estado apiñados, intentando decidir su próximo movimiento, cuando esta pequeña anciana apareció como un ángel en la tormenta. El líder del grupo, un hombre corpulento con barba canosa y brazos cubiertos de tatuajes, dio un paso al frente. Se llamaba Jake Thunder Morrison y llevaba más de 20 años con los Hells Angels. Había visto mucha hospitalidad en su vida, pero nada como esto. «Señora», gritó, su voz apenas audible por encima del viento. «No queremos causarle problemas. Solo buscamos un lugar donde esperar a que pase la tormenta». «Bueno, no van a esperar congelados en mi estacionamiento», replicó Dorothy May, con una autoridad indiscutible. «Ahora, entren aquí». Un instante antes de que todos nos convirtiéramos en paletas. Se dio la vuelta y regresó al restaurante, sin esperar a ver si la seguían, pero así fue. Uno a uno, los 20 miembros del club de motociclistas entraron en fila en May's Diner, sacándose la nieve de las botas y el hielo de la barba. El contraste era impactante. El cálido y acogedor interior del restaurante, con sus cabinas de vinilo rojo, el suelo a cuadros y el aroma a café y tarta de manzana, se llenó de repente con 20 de los hombres más intimidantes que jamás hubieras querido conocer. Las chaquetas de cuero crujieron al acomodarse en los asientos, y el sonido de botas pesadas sobre el linoleum resonó por el espacio. Dorothy May no pareció inmutarse en lo más mínimo. Se movió detrás del mostrador con eficiencia experta, preparando cafeteras recién hechas y sacando platos del calentador. «El café es gratis esta noche», anunció, sin molestarse en preguntar si querían. «Tengo sobras de pastel de carne y puré de papas, mucho pastel de manzana. Supongo que tendrán hambre después de luchar contra esa tormenta». Thunder miró a sus hermanos. Al ver el mismo asombro en sus ojos que él sintió, habían ido a muchos lugares a lo largo de los años donde no eran precisamente bienvenidos. Gasolineras, donde los empleados los observaban nerviosos, restaurantes donde las conversaciones se interrumpían al entrar, moteles donde los gerentes de repente no tenían vacantes. Pero esta ancianita los trataba como si fueran su propia familia, que regresaba del frío. «Señora, es muy amable de su parte», dijo Thunder con cuidado, «pero podemos pagar lo que comamos». Dorothy May hizo un gesto de desdén mientras empezaba a llenar tazas de café. «El dinero no es lo que importa en una noche como esta, cariño. Lo que importa es asegurarse de que ustedes, chicos, no se mueran de frío. Ahora, ¿cómo les gusta su café?» Mientras iba de mesa en mesa, llenando vasos y tomando pedidos, los motociclistas comenzaron a relajarse. La calidez del restaurante les calaba hondo, descongelando los dedos de las manos y los pies que se habían entumecido durante su batalla contra la tormenta. Más importante aún, la calidez de la hospitalidad de Dorothy May tocaba algo más profundo, algo que la mayoría de estos hombres endurecidos no habían experimentado en mucho tiempo.
La tormenta rugía afuera y era evidente que ninguno de ellos se iría pronto. Pero dentro del restaurante de May, algo especial estaba sucediendo. 20 desconocidos se estaban convirtiendo en algo más. Y Dorothy May Henderson estaba a punto de aprender que la amabilidad, una vez dada libremente, tiene una forma de multiplicarse de maneras que nunca hubieras imaginado. Uno a uno, los hombres comenzaron a deshacerse de sus corazas defensivas junto con sus chaquetas mojadas. Thunder se encontró en la cabina de la esquina, acunando una taza de café que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Frente a él estaba sentada Dorothy May, quien finalmente se había tomado un descanso de servir para sentarse a charlar. «Me recuerdas a mi hijo Tommy», dijo, estudiando el rostro curtido de Thunder. Los mismos ojos serios, la misma manera de llevar el peso del mundo sobre los hombros. Thunder se removió incómodo. No estaba acostumbrado a ser visto, realmente visto por desconocidos. «¿Dónde está Tommy ahora, si no te importa que pregunte?» La sonrisa de Dorothy May vaciló por un momento. «Lo perdí en Vietnam, en 1969. Tenía 22 años». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Pero a veces lo veo en jóvenes como tú y tus amigos. Chicos que han visto demasiado, llevan demasiado». La conversación en el restaurante vecino. Las mesas se habían vuelto más silenciosas a medida que los motociclistas se preparaban para lo que claramente iba a ser una larga noche. Afuera, la tormenta no daba señales de amainar. De hecho, parecía estar empeorando. El viento aullaba como un alma en pena, y la nieve se acumulaba contra las ventanas en montones que llegaban hasta la mitad del cristal. Un miembro más joven del club, de apenas 20 y tantos años, con energía nerviosa y tatuajes recientes, se acercó al mostrador donde Dorothy May había regresado, para calentar más comida. Se llamaba Danny y solo llevaba 6 meses viajando con el club. Este era su primer viaje de verdad por carretera, y se había esforzado por demostrar que era digno de ese parche en su espalda. «Señora», dijo vacilante, «solo quería darle las gracias. La mayoría de la gente, cuando nos ve venir, cierra la puerta con llave». Dorothy May levantó la vista de la estufa donde calentaba otra tanda de pastel de carne. «Bueno, Danny, la mayoría de la gente no ha criado a 4 niños y aprendido que a veces los paquetes más aterradores contienen los corazones más grandes. De alguna manera, se había aprendido todos sus nombres en la primera hora. Era un don que tenía, hacer que la gente se sintiera como en casa, como si importara». Danny sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque nunca se lo admitiría a sus hermanos. A medida que avanzaba la noche, empezaron a surgir historias. Thunder habló de su hija en Arizona, de cómo intentaba reconstruir una relación dañada por años de malas decisiones. Un hombre tranquilo llamado Bear, con una complexión física como su apodo indicaba, compartió fotos de sus nietos, explicando cómo se había desintoxicado hacía 2 años y luchaba por seguir en sus vidas. Road Dog, el sargento de armas del club, ayudaba a Dorothy May a llevar los platos de la cocina. Su mano enorme era sorprendentemente delicada con su delicada porcelana. Snake, que se había ganado su apodo por el intrincado tatuaje que rodeaba su brazo, se encontró lavando platos junto a la mujer que les había abierto la puerta sin rechistar. «No tienes que hacer eso, cariño», protestó Dorothy May al ver a Snake con los codos sumergidos en agua jabonosa. «¿Quiere, señora?», respondió Snake, con la voz ronca por una emoción que no podía identificar. Un trato justo por la amabilidad. A medianoche, el restaurante se había transformado en algo que parecía más una reunión familiar que una transacción comercial. Dorothy May había sacado álbumes de fotos de Earl de joven, de sus hijos antes de que la guerra lo cambiara todo, de 40 años de vida vividos en este pequeño rincón de Montana.
Los motociclistas, a su vez, compartieron sus propias historias. Historias de hermandad forjada en largas carreteras, de segundas oportunidades y redención, de familias perdidas y encontradas. Hablaron de su código, de su lealtad mutua y de cómo esa lealtad los había mantenido con vida en tiempos oscuros, cuando el mundo parecía decidido a quebrantarlos. Diesel, el capitán de ruta del club, estaba estudiando el pronóstico del tiempo en su teléfono cuando levantó la vista con expresión preocupada. «No se espera que la tormenta arrecie hasta mañana por la tarde», anunció. «Quizás por la noche. Nos esperan otras 18 horas como mínimo». En lugar de parecer preocupada por la noticia, Dorothy May aplaudió con lo que parecía ser una auténtica alegría. «Bueno, parece que vamos a tener una pijamada como Dios manda. Tengo mantas arriba, y los reservados son lo suficientemente cómodos para dormir». Earl solía dormirse en ese reservado de la esquina todos los domingos después de misa. Ella se afanaba por todos lados, recogiendo almohadas y mantas de su apartamento, encima del restaurante, tratando la situación como si estuviera hospedando a viejos amigos en lugar de estar atrapada con 20 desconocidos que podrían dominarla fácilmente si quisieran. Pero ese pensamiento nunca pareció cruzar su mente, y verla confiar plenamente en ellos les infundió a estos hombres endurecidos algo que años de terapia y programas de rehabilitación no habían logrado. Empezaron a recordar quiénes eran antes de que la vida los endureciera, antes de que las circunstancias los obligaran a construir muros alrededor de sus corazones. A medida que la noche se profundizaba y la tormenta continuaba su asalto al mundo exterior, algo hermoso sucedía en el restaurante de May. 20 hombres que habían pasado años siendo juzgados, temidos y rechazados, experimentaban la aceptación incondicional de una mujer que no pedía nada a cambio, salvo la más básica decencia humana. Se turnaban para vigilar, no porque esperaran problemas, sino porque proteger a Dorothy May se había vuelto tan natural como respirar. Ella les había dado refugio, pero más que eso, les había dado dignidad. Había mirado más allá del cuero remendado y la reputación para ver a los hombres que se escondían debajo. Y en ese cálido restaurante, rodeados por el aroma a café y la suave voz de Dorothy May, tarareando mientras tejía, en su puesto favorito, estos 20 guerreros encontraron algo que ni siquiera sabían que buscaban. Encontraron su hogar. La tormenta terminaría y tendrían que irse. Pero ninguno de ellos sabía aún que la verdadera historia apenas comenzaba, y que el simple acto de bondad de Dorothy May Henderson estaba a punto de repercutir de maneras que cambiarían no solo sus vidas, sino la visión que el mundo tenía de la hermandad a la que pertenecían. Cuando finalmente amaneció en el condado de Glacier, la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado por la nieve fresca y cielos cristalinos. Los 20 ángeles del infierno se prepararon para irse del restaurante de May, pero algo cambió radicalmente. Thunder le entregó $500 a Dorothy May, a pesar de sus protestas, mientras que los demás dejaron su información de contacto y promesas de regresar. «Nos salvaste la vida anoche», dijo Thunder, con la voz llena de emoción. «Eso no es algo que olvidemos». Dorothy May simplemente sonrió y los despidió con termos llenos de café y bolsas marrones llenas de sándwiches para el camino. Pensó que ese era el final. Una hermosa noche que viviría en su memoria para siempre. Pero a la mañana siguiente, se despertó con un sonido que le dio un vuelco el corazón. El rugido de motocicletas. No 20 esta vez, sino cientos. Miró por la ventana y vio un océano de cromo y cuero que se extendía por la carretera 287. 200 motociclistas de las delegaciones de todo el país habían venido a presentar sus respetos a la mujer que les había mostrado a sus hermanos lo que era la verdadera bondad.
Habían traído provisiones para reabastecer su restaurante, flores para la tumba de su difunto esposo y algo más preciado que el dinero: su gratitud. La noticia se había extendido por la hermandad como un reguero de pólvora. La historia de Dorothy May Henderson, el ángel que abrió su puerta a desconocidos durante una tormenta, se convirtió en leyenda. Ese es el poder de la simple bondad humana. Nunca se sabe cuándo un pequeño acto de compasión podría cambiar el mundo entero de alguien, ni cómo esa bondad podría multiplicarse y regresar a ti de maneras que jamás imaginaste. Dorothy May pensó que solo estaba alimentando a unos viajeros hambrientos. En cambio, les recordó a 20 hombres empedernidos su humanidad, y nunca la olvidarían.